ahora sí. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Bueno, para el ejercicio 1, me están dando una función que es una función por tramos, que, no sé, por ejemplo, aquí tengo el 0. En el 0 va a valer esto de acá. ¿Ya? Eso es un puntito, ¿cierto? Entonces en el 0 va a valer 5. Y después a la izquierda del 0 va a valer una cosa, que no sé qué va a hacer. A la derecha va a ser otra cosa. Y a mí me gustaría ver si es continuo. O sea que si se pega bien aquí en este puntito. ¿Ya? Para eso, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Vean que esta función, a la izquierda del 0, o en cualquier parte que no sea 0, ¿es continua o no es continua? Es continua, ¿cierto? Porque aquí el único problema es el 0, pero el 0 no lo estoy considerando, así que el seno es continuo y como que por álgebra de funciones continuas es continua, ¿ya? Esta de acá, si no considero el 0, ¿es continua o no es continua? Para x positivo, también es continua, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que el único punto en el que tengo problemas para ver si pega bien es el 0, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que plantear es que el límite, cuando x tiende a 0, por la izquierda de la función, tiene que ser igual al límite, cuando x tiende a 0 de la función, tiene que ser igual al límite, cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Ya? Entonces calculemos primero cada uno de estos límites, ¿ya? El primer límite va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, ¿ya? Pero por la izquierda, ¿cómo se llama esta función? O sea, cuando el x es negativo, esta función es esta de acá, ¿cierto? Sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de seno de nx menos seno de mx partido en x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea para calcular este tipo de límite? Recuerden que si tengo algo tendiendo a 0, tengo un seno. Lo primero que yo tengo que tratar de usar es que el límite de cuando manzanita dijimos tiende a 0, del seno de manzanita, partido en manzanita, eso es 1, ¿cierto? Ya. Entonces aquí mi manzanita vendría siendo nx, y aquí mi manzanita sería mx. ¿Ya? Entonces yo tengo que dividir esto por nx y este por mx, ¿cierto? Entonces este límite yo lo voy a dejar así. Voy a multiplicar por nx y voy a dejar esto como seno de nx partido en nx. ¿Ya? Ahí solo multipliqué por 1. Aquí voy a multiplicar por mx. Voy a dejar seno de mx partido en mx. Y aquí voy a dejar un x, ¿cierto? Si de arriba yo factorizo un x, estos x se me van, ¿cierto? ¿Alguna duda con eso? Ya. Cuando el x tiende a 0, este límite tiende a 1, este límite también tiende a 1, entonces me queda n menos m. Ya. ¿Quedó claro? Si hay dudas, pregunten nomás. Sí, ¿por qué multiplicó nx y al otro también mx? Ya, porque acuérdense que yo sé que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x, partido en x, esto vale 1, ¿ya? Pero más en general, si a esta cosa, por ejemplo, aquí, de nuevo yo le meto una manzana, y que esa manzana tienda a 0, ese límite vale 1. Ya, pero aquí ¿cuánto vale mi manzana? Vale nx. Entonces yo, si quiero usar esta cosa, tengo que dividir acá por nx. Ah, pero como no tengo que afectarlo, lo multiplico también.
Entonces ahora esto es este límite y vale 1. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Este es como el típico truco que tienen que usar así. Ya. Entonces eso vale n menos m. ¿Hay alguna duda? Ya, ¿cuál duda? ¿O no hay dudas? Si no hay dudas, seguimos. No. Bueno, entonces el límite, ahora cuando el x tiende a 0, de f de x, ¿cuánto vale mi función en el 0? En el 0 vale nx más 5. Esto es igual al límite de cuando x tiende a 0 de nx más 5. Como esta función no tiene problema, yo puedo evaluar simplemente el límite, me queda, esto se me va a 0 y esto queda 5. Y ahora tengo que ver el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del f de x. Pero a la derecha del f de x, ¿cómo se llama la función? La función es esta de acá, ¿cierto? Lo voy a anotar al tiro. Un momentito. La función sería m por la raíz de 4x cuadrado más x cubo partido en x. ¿Ya? Aquí la idea va a ser eliminar este x que me está generando problemas cuando yo evalúo el 0, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer acá es el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de m, y adentro de la raíz voy a factorizar un x cuadrado. Límite cuando x tiende a 0. Ya. Este x, ¿cómo lo puedo sacar yo? Eso es valor absoluto de x, ¿cierto? ¿Chiquillo? Sí. Sí. Entonces, como el x está a la derecha del 0, significa que el x es positivo, ¿cierto? Entonces el valor absoluto vale x. Ya, ¿por qué le hago este hincapié en eso? Porque si hubiese sido cuando tienda a 0 por la izquierda, este valor absoluto tiene que salir como menos x. ¿Ya? Entonces tengan ojo con eso. Pero como estamos por la derecha, ese x positivo, entonces sale normal. Entonces ahora evalúo simplemente el límite, me queda m por raíz de 4 más 0, y eso es 2m, ¿cierto? Entonces ahora tengo todos los límites laterales. Yo al principio había propuesto que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x, tenía que ser igual al límite cuando tendría a 0 por la derecha. ¿Cierto? Este límite me dio n menos m. Este límite de acá me daba 5 y el otro me da 2m, ¿cierto? Entonces ahora yo lo que tengo que resolver es el sistema, ¿cierto? Sería n menos m igual 5, 2m igual a 5. De acá saco que m tiene que ser 5 medios. Y reemplazando arriba, me queda que el n tiene que ser 15 medios. Y con esos valores la función es continua. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿se puede devolver al lateral derecho? Hasta el lateral derecho. ¿Ahí? Sí, ahí. Dime. ¿O estáis anotando? No, estoy anotando, profe. Ahí, Ya. ahí, ahí le digo cuando termine. Ya. Ya. ¿Los demás tienen alguna duda? Esto ya a esta altura tendrían que tenerlo súper manejado, así que no tendría que tener tanto problema. Ok, profe, ahora sí. Ya, buena. Ya. Ahora el problema 2. El problema 2 me dice que necesito encontrar la ecuación de la circunferencia
Ahí no, espera que pide mostrar el ejercicio, profe. Sí, sí, sí. Igual lo voy a anotar, pero más resumido. Bueno, me piden encontrar la ecuación de una circunferencia de radio 5 que pasa por ese punto y el centro está sobre esta ecuación. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces vamos a anotarlo. Necesito encontrar la ecuación de la circunferencia. Ya, esta circunferencia tiene radio 5, pasa por el punto 3,3 y el centro está sobre la recta x menos y igual a 1. ¿Ya? Entonces eso sería algo tipo, no sé, por ejemplo, la recta pasa por el 1, es como así. Necesito pasar por el punto 3,3, por ejemplo, por ahí. Entonces, el centro de mi circunferencia tiene que estar sobre esta recta. ¿Sí? Tiene que tener radio 5. Entonces hay dos posibles circunferencias. O sea, sería esta, por ejemplo, que está acá, con el centro ahí, y la otra que está acá, con el centro allá. ¿Cierto? ¿Cómo las encuentro? ¿Se entendió la idea, cierto? Ya. ¿Alguien me puede decir cuál es la ecuación de la circunferencia de centro h como acá cualquiera? Sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, que sería 25, que este es el radio al cuadrado. Y lo único que hay que hacer entonces va a ser encontrar el h y el k. Cuando yo lo encuentre tengo la ecuación lista, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que el centro, o sea, un punto h como acá, está sobre esta recta. Si está sobre la recta, tiene que cumplir que h menos k tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Estoy simplemente evaluando el punto h como acá en esa recta. Ya. De acá entonces yo saco que el h tiene que ser igual a k más 1, ¿cierto? Entonces aquí ya puedo reemplazar el h. Entonces me queda x menos k más 1, que es lo que vale el h, más y menos k al cuadrado igual 25, ¿cierto? ¿Ya? Y también yo sé que pasa por el punto 3,3. ¿Qué puedo hacer yo con ese punto entonces? Reemplazar X. Reemplazar x ahí por 3,3 y tiene que cumplir esta ecuación, ¿por cierto? Entonces yo lo puedo Sí. reemplazar. Entonces aquí me queda 3 menos k más 1 más 3 menos k al cuadrado. Y eso tiene que ser 25, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahora la ecuación me queda 2 menos k. Simplemente aquí dice 3 menos 1 al cuadrado más 3 menos k al cuadrado igual 25. Y aquí ya esto es re fácil porque tengo una cuadrática, así que sé resolverlo. ¿Ya? Esto sería 4 menos 4k más 4 al cuadrado, más k al cuadrado, perdón, más 9 menos 6k más k al cuadrado igual 25. De aquí voy a tener que 2k cuadrado, creo que es menos 10k. Esto me queda 4 más 9 son 13, paso el 25 restando, me queda menos 12, igual 0. Simplifico por 2, me queda k cuadrado, menos 5k, menos 6 igual 0. Y esto ya es k menos k más. Que multiplicado me den 6 y restado me den 5, el 6 y el 1, ¿cierto? Entonces me sirve k igual 6 o k igual menos 1, ¿cierto? Cuando el k vale 6, recuerden que mi ecuación tiene que cumplir esto. O sea, yo sé que h menos k tiene que ser 1, ¿cierto? Entonces el h es igual a k más 1. Cuando k vale 6, el h vale 7, ¿cierto? Y este es menos 1. Y cuando k vale menos 1, el h vale 0. Entonces mis dos ecuaciones de la circunferencia que me sirven son las siguientes. Reemplazo simplemente
en esta general, ¿cierto? ¿Ya? Sería x menos h, ¿cierto? H es 7. Más i menos k. K vale 6, ¿cierto? Ahí tengo una ecuación y la otra es x menos h. H vale 0. X cuadrado entonces. Y menos k. K es menos 1. Entonces i más 1 al cuadrado. Y eso es 25. Entonces ahí tengo mis dos ecuaciones de la circunferencia. ¿Queda alguna duda? Tienen que darse cuenta que la única dificultad de estos ejercicios es encontrar, por ejemplo, aquí los centros, el radio puede ser de repente, y nada más que eso. Ya. Vamos con el problema 3. Ya, me dice, problema 3. Demuestre que si una función continua en el intervalo a, b cerrado, tal que f de a es menor que a y f de b es mayor que b, entonces existe un punto c en el intervalo tal que f de c me da c. Eso es un punto fijo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más o menos una primera idea. Imagínense, yo tengo mi gráfico acá. ¿Ya? Tengo mi intervalo a, b. Y, por ejemplo, en a, mi función me da un valor negativo. ¿Ya? Este punto es, no sé, f de a. F de a menor que 0, ¿cierto? Y después imaginemos que aquí me da un valor positivo. Este es f de b positivo. Si mi función es continua, yo puedo pasar de acá. Recuerden que continuidad implica que, para ustedes aquí, es que no tienen que levantar el lápiz cuando dibujan, ¿cierto? Yo puedo llegar desde este punto a este punto sin pasar por acá, si la función es continua. No, ¿cierto? Yo tengo que siempre ir así, ¿verdad? Y en algún momento por acá, no sé, tendré que pasar por ahí. ¿Ya? Bueno, entonces puedo hacer eso. Esto es súper poderoso porque a ustedes cuando estudian funciones les interesan los ceros. Fíjense que acá, este por ejemplo va a ser un c, y aquí cumple que f de c, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿cierto? Entonces muchas veces ustedes no van a poder saber exactamente dónde está el cero de la función, pero sí pueden decirme, por lo menos yo sé que está en este intervalo. Después puedo achicar un poquito más y así. Y así hago una aproximación. No sé si ustedes tienen análisis numérico en su carrera. ¿De qué carrera son? Esto es muy aparte. Ya. Bueno. Pero ustedes tienen, o lo tienen como electivo, no sé, computación científica. Bueno, pero ahí ustedes ven, por ejemplo, los métodos de punto fijo. Y los métodos de punto fijo son métodos que les van a enseñar a ustedes a encontrar los ceros de las funciones. ¿Y cómo? Iterativamente. Entonces, por ejemplo, imagínense que aquí mi primera aproximación es decir, ya, mi cero está en el a, b. Perfecto. Entonces después, por ejemplo, voy y me voy a la mitad. Me voy hasta acá. Y pesco este intervalo ahora. Ya. Ahora, por ejemplo, mi cero está aquí en la mitad hasta el b. Achiqué mi intervalo. Perfecto. Entonces ahora me voy a ir a la mitad de la mitad. Voy a pescar este punto. Y así me voy acercando hasta que en algún momento encuentro ese cero. ¿Ya? ¿Se entiende la idea intuitiva más o menos? Si yo tengo una función continua, que si la pesco y la evalúo en un punto me da negativo, y la evalúo en otro punto y me da positivo, quiere decir que la función en algún momento pasa por el cero. Eso es lo que se va a hacer ahora. ¿Sí? Ya. También vamos a ver, esto me estoy yendo por la rama, que el recíproco no es cierto. No es cierto que si yo, por ejemplo, estoy acá y paso por 0, entonces la función es continua. No necesariamente. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto, puedo pasar por 0
ahí después me pego un salto y ahí. Entonces esa función no es continua. Entonces la flechita para allá es verdadera, pero para acá no necesariamente. Ahora, otra cosa. Imagínense yo quiero encontrar la ecuación o la solución de x a la x. Bueno, mejor algo más fácil. La función x cuadrado. ¿Cuándo esta cosa tiene solución? Igual a 2. ¿Ya? Esto más o menos es como decir, cuando la parábola choca con igual 2. Choca en ese punto, vamos a restringirnos solo a esa parte. ¿Ya? ¿Ya? Pero es lo mismo ahora definirme una función nueva, por ejemplo una g de x, que sea x cuadrado menos 2, y preguntarme cuándo g de x es 0. Es lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, para ahorrarnos el problema de que aquí me quede una constante y ver más o menos cuándo la función pasa por el 2, mejor paso el número restando y me defino la función que me queda como una nueva función y aplico la idea que les conté antes. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos lo que vamos a hacer o no? Perfecto. Entonces mi función, entonces yo tengo que f, perdón, es continua en a, b. Perfecto. También yo sé que f de a es menor que a. Yo sé que f de b es mayor que b. Entonces yo quiero demostrar que existe un punto en el intervalo, en el a, b, tal que f de c es igual a c. ¿Ya? Entonces recuerden la idea. La idea era pescar una función. Si la evalúo en un punto y me da menor que 0, y después pesco la misma función y la evalúo en otro punto y me da mayor que 0, quiere decir que en algún momento pasa por 0. Ya, pero aquí tengo un a, tengo un b. No tengo mayor que 0 o menor que 0. ¿Qué hago entonces? Yo voy a definir mi función g de x, que va a ser f de x menos x. ¿Qué gracia tiene esa función g de x? La función va a ser, ¿qué pasa cuando yo la evalúo en a? Me queda f de a menos a, y de acá yo tengo, paso restándola para allá, me queda que f de a menos a es menor que 0. Entonces esto es menor que 0. ¿Qué pasa cuando la evalúo en b? Me queda que f de b menos b, aquí paso el b restando, me queda que f de b menos b es positivo. Entonces esto es mayor que 0. Pregunta, ¿la función g es continua o no es continua? Si es continua. Ya. El argumento que ustedes tienen que usar acá, por álgebra, de funciones continuas, g es continua. Entonces, aquí está la idea, ¿cierto? Tengo una función continua, g continua, ¿cierto? En el intervalo a, b, la g, si yo la evalúo en a, me quedó que era negativo. Si yo la evalúo en b, me quedó que era positivo. Entonces, como la g es continua, en algún momento pasa por el 0. Así que existe un c en el intervalo a, b, tal que, ¿qué cosa? Esto es importante que me lo digan ustedes. ¿Qué pasa en ese punto c? Que G de C es 0. No. ¿C igual 0? No. Porque aquí está el 0. No, El C está acá. que G de C. G de C es 0. Perfecto. Ah, pero ¿cuánto vale G de C? G de C vale F de C menos C, pues, y eso es 0. Entonces, F de C es igual a C. Ya está, listo. ¿Se entendió?
¿Alguna duda? Ese es mi punto C. Ya. ¿Por qué existe? Ustedes dicen que por el teorema del valor intermedio. Perfecto. Ya. ¿Quedó claro, claro? Pero, profe, devuélvase que estoy anotando. Dale, dale. Ya. Si se dan cuenta, la idea es súper intuitiva, o sea, cualquiera se lo hubiese podido correr, pero de repente las demostraciones no son tan fáciles. No, para los curiosos, no, mejor no. Ya. ¿Listo? ¿Ya? ¿Aló? Perdón, profe, que se me fue el internet. Ahora sí. Ya, ahora sí, sí, ahora puede pasar a la otra página. Perfecto. Ya. Ahora la pregunta B, a mí me dicen demuestre que la función x cubo coseno de x más 17 seno a la 7 de x menos 3 es igual a 0, tiene raíz en 0,2pi. ¿Ya? ¿Qué significa? Que para algún x acá, si yo la evalúo en el x, me da 0. ¿Sí? Creo que esta parte no iba. Ya. ¿Se entiende lo que hay que hacer o no? Voy a definir mi función f de x como ¿quién? Como x al cubo coseno de x. Uy, ¿qué pasó? Coseno de x más 17 seno a la séptima de x menos 3. Ya. ¿Por qué le digo que esta herramienta es súper poderosa? Porque si ustedes quisieran ver cuando esta cosa es igual a 0, 0, ahí, ustedes tendrían que despejar el x. Pero ¿cómo sacan el x de un coseno o del seno? ¿Cómo lo podrían hacer? Esa cuestión sería muy difícil. ¿Pero qué puedo hacer yo? Veamos que tiene un 0 aquí en 0,2pi. Entonces, veamos cuánto me da f de 0. Cuando yo reemplazo el 0, esto me da 0, 0 me da menos 3, y esto es negativo, ¿cierto? Y si la meto en 2pi, coseno de 2pi es 1, entonces me queda 2pi al cubo por 1 más 17 por el seno de 2pi es 0, menos 3. Esto me queda 8pi al cubo menos 3, y esto es positivo. Sí, exactamente, tiene que ser continua. Justamente tiene que ser continua. ¿Y esta función es continua o no es continua? ¿Esta? No, Sí, o sí. esa función es súper continua. ¿Por qué? Porque el coseno es continuo, el seno es continuo, el x es continuo. Entonces, ustedes saben que suma de funciones continuas es continua. Multiplicación de funciones continuas es continua. Entonces, perfecto. Aquí estoy multiplicando dos funciones continuas, me da continua. Aquí estoy multiplicando seno por seno por seno 7 veces, también es continuo. Estoy sumando y restando continuas, es continuo. Entonces, eso es el argumento. Por álgebra funciones continuas es continua. ¿Y cuándo es descontinua? ¿Cuándo es discontinua? Por ejemplo, si yo tuviera x cubo, espérate. Si yo tuviera seno de x partido en x cuadrado, esa cosa no es continua en cero. No.
Entonces, ¿Por ahí qué no- no? ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Qué pasa cuando tú evalúas en 0? Se queda indefinida, ¿no? Sí, pues, entonces esa cosa no es continua. Ah, ¿Ya? Pero ya, ahí. aquí no tienes indefiniciones, estas funciones son súper continuas, así que no hay problema. Ok. Josefa, creo que cuando se divide, también cuando podéis tener raíces, también podéis tener problemas. Pero claro, generalmente la división es lo que te hace problema, la de no continuidad. ¿Ya? Es por eso que ustedes vieron anteriormente dominio, recorrido, ahora también están viendo límites para ver la continuidad y todo eso. Ujú. Como que todo lo que ven en este curso es como para lo que vaya más adelante. ¿Ya? Entonces esta función es continua. ¿Por qué? Respuesta por álgebra de funciones continuas. Perfecto. Ya. ¿Por qué es importante? Esto es una idea. Ah, bueno, y de aquí ustedes concluyen después por teorema del valor intermedio. Existe un C en 0,2pi tal que f de C es 0. Perfecto. Ya. Pregunta, ¿por qué es importante que la función sea continua? ¿Se le ocurrió a alguien nomás decir que no tiene que ser continua? Claro, es que para usted ahora todo funciona bonito porque es fácil ver qué función no es continua. Así que como que ustedes podrían decir, claro, esto suma funciones continuas, multiplicación continua, bla, bla. Ya, ¿por qué es importante que sea continua la función? Recuerden, yo sé que si f continua y además f de a continua en a, b, me da, no sé, negativo, f de b me da positivo, no es necesario que el a o el más chiquitito te tenga que dar negativo, da lo mismo, podría ser así, que este te dé positivo, este negativo y pasé por 0 también. Ya. Entonces, existe SC, existe un puntito por acá, tal que f de c es 0. Ya. ¿Por qué tiene que ser continua? Imagínate, yo le quito la continuidad. Entonces yo digo, no, solo si yo tengo un valor positivo y un negativo, paso por 0. Ya, eso es falso, ¿por qué? Porque imagínate, tengo mi valor negativo acá, tengo mi valor positivo acá, voy así, pero la función es continua, o sea, se pega un saltito y listo, llega allá. Cumple esto, pero no, nunca pasa por 0. Entonces, por eso necesito que la continuidad, porque la idea es nunca despegar el lápiz del papelito. Si nunca lo despego, tengo que pasar por ahí. Pero si yo lo puedo despegar, no necesariamente tengo que pasar. ¿Se entiende? Por eso es que la función tiene que ser continua. ¿Alguna duda? No, sí, no. Si no hay duda, seguimos. Yo creo que llegamos súper rápido a la última parte. Ya, me dice... Aquí me dice encontrar la ecuación de la elipse que pasa por el punto 4,2, cuyos focos están en 5,1 y menos 3,1. ¿Ya? Creo que aquí me va a tomar un poco más de tiempo para completar. Ya. La elipse, ¿les quedó claro en clases cuando vieron elipse o no? No mucho. Ya, la ecuación de la elipse es de la forma... Ya, espera, vamos a hacer algo primero. La circunferencia, vamos a centrarla en 0. La circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Perfecto, la circunferencia está en el 0, tiene radio r.
Y ahí está todo determinado. ¿Qué pasa si yo la muevo? ¿Qué pasa si esta ya me la llevo a un punto por acá, que va a ser H, como acá? La misma circunferencia, yo la voy a dibujar acá. Perdón, esto es un R. Pero la nueva ecuación me queda x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al mismo radio al cuadrado. Simplemente la pesqué del 0 y la moví h y k para arriba. ¿Qué pasa con la elipse? La elipse es una ecuación de la forma es x cuadrado, vamos a hacer una nueva hoja, x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Ya? Bueno, también es súper importante que ustedes sepan cuál es la definición de esto. La definición es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan del centro. Perfecto, aquí tengo todos los puntos que están siempre a la misma distancia de este puntito que es el centro. ¿Cierto? ¿Cuál es la definición de la elipse? La elipse, por ejemplo, esta está acostadita. ¿Ya? Vamos a decir que está en el 0. Aquí yo voy a tener que el ladito más grande, recuerden que esto es como una papa así, medio ovalada. ¿Ya? Esto tiene que medir 2A. ¿Sí? De aquí, del centro hasta acá, vale A, y hasta el otro lado también vale A. ¿Ya? La gracia de esto es que esto tiene unas cosas que se llaman focos. Los focos están por ahí. Por ejemplo, este es el F1 y el F2. ¿Y cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que si yo me pesco un puntito de acá, cualquiera, y hago la distancia de ese punto al foco 1 y le sumo la distancia del punto al foco 2, entonces este es un punto P, la distancia del punto hasta el foco 1 más la distancia del punto hasta el foco 2, eso siempre me tiene que dar una distancia. ¿Cuál era esa distancia? ¿Qué era lo que siempre me tenía que dar? No, aquí yo no tengo radio, porque acuérdate que el radio es como que siempre tiene la misma distancia. Perfecto, 2A. ¿Sí? O sea, es como que si ustedes pescan esto y lo acuestan, por ejemplo, pongámosle, eso lo acuestan y me da eso de ahí. Y ahora yo le pongo esta cosita ahí y siempre me tienen que completar todo esto. ¿Sí? Perfecto. El foco están en los puntos menos C,0 y C,0. O sea, desde el centro yo cuento C hacia allá y C hacia acá y esos son los focos. ¿Sí? Y ahora, este B, ¿qué papel juega ese B? ¿Cuál es el rol que juega ese B? No, no siempre está el 0. Es que el primero lo más fácil es tirarlo al 0 y después la muevo, ¿no? Claro, después la muevo, pero es como para que sea más fácil la explicación, lo centro en 0 primero. Ya, perfecto. ¿Cuál es el rol que juega este B? Si esto era 2A, ¿cuánto tiene que ser esto? Esto tiene que ser 2B. Entonces, para arriba tengo B y para abajo tengo menos B. ¿Cierto? Ya, pues entonces, hay una relación que siempre ustedes tienen que acordarse, y es como la más complicada porque la hipérbola también la cumple. Ahora sí. La hipérbola también la cumple, que era algo como, no sé, que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, o que era c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, algo así. Ya. ¿Cuál es de cuál? Bueno, aquí la gran gracia. Este vale b, ¿cierto? Este vale c. Entonces, esta cosa de acá vale a. ¿Qué les queda entonces? Que esta al cuadrado más esta al cuadrado es igual a esta al cuadrado, que sería esta de acá. Quiere decir esto que la distancia del foco, no, perdón, el palito de arriba, con la distancia del centro del foco, es igual al radio mayor.
Acuérdense que esto es radio mayor y radio menor. Ya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tenía la papa, la elipse, pero así? ¿Qué pasa en ese caso? Recuerden que yo la podía tener acostadita, o sea, mi lado mayor que fuera aquí en el X, aquí yo lo tengo en el Y. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Me cambia la ecuación o no? Exacto. Aquí en este caso, recuerden que el lado mayor, o ¿cómo es que le llaman? Semieje, creo. Semieje mayor. Siempre es el A. Y el menor, siempre es el B. Entonces, cuando el mayor, x cuadrado partido en A cuadrado más Y cuadrado partido en B cuadrado, es igual a 1, cuando el mayor acompaña al X, significa que la cuestión está acostadita, así. Y aquí, cuando el mayor acompaña al Y, o sea que es x cuadrado partido en B cuadrado más Y cuadrado partido en A cuadrado igual a 1, significa que el eje mayor está en el Y, o sea que la cuestión está paradita. ¿Sí? Por ejemplo, este es menos A, este es A, este es menos B y este es B. ¿Ya? ¿Dónde estarían mis focos? Estarían acá. Uno ahí, el otro ahí. Entonces este es C. Este también es C. Y yo sé que este al cuadrado más este al cuadrado me da el A al cuadrado. ¿Sí? Esa es como más o menos la idea intuitiva que tienen que tener siempre. ¿Ya? También, ¿cuál es la gracia de los focos? Yo si conozco los focos, ¿puedo encontrar los centros o no? Fíjense que esta cosa es bien simétrica. Si tengo los focos, ¿puedo saber dónde está el centro? ¿Sí? Sí. ¿Cómo yo podría saber el centro? El centro, no es a medios. Es el punto medio entre los focos. Entre los focos. Exacto, el punto medio entre los focos. Vamos a ver el ejercicio entonces, para ilustrar más o menos lo que vimos. Entonces recuerden, en la elipse, la gran gracia que tiene es que la distancia del foco al punto más la distancia del punto al otro foco siempre me da 2A, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, a mí me están diciendo que la elipse pasa por el punto 4,2, ¿cierto? Mi foco 1 es el 5,1. Mi foco 2 es el menos 3,1, ¿cierto? Bonito. Entonces vamos a hacer un esquema más o menos rápido. Voy a tener el 5,1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bueno, aquí igual, bueno, no sé si ahora les servirá mucho, pero en los certámenes ayuda harto a dibujar bien. O sea, si ustedes hacen esto más o menos equidistantes, como que pueden tener una idea de más o menos dónde están los puntos. Así que si tienen tiempo lo hacen. Y aquí el 1, ¿cierto? Entonces ahí tengo, este es mi foco 1, este es mi foco 2. ¿Ya? Me interesa saber dónde está el centro, ¿cierto? El centro va a estar claramente en esta línea. ¿Pero en qué punto de acá? No sé. Bueno, ¿cómo lo puedo saber? Busco la mitad. Bueno, al ojímetro la mitad está ahí, ¿cierto? Vamos a hacerlo más formal. El punto medio entre esos puntos va a ser 5 menos 3 partiendo, 1 más 1 partiendo, y eso es el punto 2 medios, 2 medios, el 1, 1. Mira, este está justo en el 1,1. Bacán, tengo mi centro, ¿cierto? Además, ¿qué otra cosa yo sé? Yo sé que pasa por el punto 2,4, o sea, perdón, 4,2. 1, 2, 3, 4. Por el 2. Yo sé que pasa por ahí. ¿Qué cosa yo sé que tiene que ver? Vamos a explicar mejor. ¿Qué relación tengo yo entre algún punto de la elipse con los focos? Yo sé que la distancia del foco 1 aquí al punto
más la distancia del otro foco, también al punto. ¿Eso cuánto me tiene que dar? 2A, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la distancia del punto 1, del foco 1 al punto 1? Bueno, la escribimos. Ya. Acuérdense, la distancia va a ser la resta entre los x al cuadrado más la resta entre los y al cuadrado y así. Ya. Aquí está mi foco 1 y mi punto 1 es el 4,2. Entonces, 5 menos 4 al cuadrado más 1 menos 2 al cuadrado. Fíjense que como está al cuadrado, a lo mismo el orden en que yo lo hago, ¿sí? Pero tienen que ser consistentes, obviamente. Ya, la otra distancia. Menos 3 menos 4, menos 3 menos 4 al cuadrado más 1 menos 2 al cuadrado. Eso tiene que ser 2A, ¿cierto? Ya, esta cosa me da 1, esto también me da 1. 1 más 1 es 2, entonces esto me da raíz de 2, más esto me da menos 7 al cuadrado, me da 49, más 1, es raíz de 50, ¿cierto? Entonces me queda raíz de 2 más raíz de 50 igual a 2A. Perfecto. El raíz de 50 es 5 raíz de 2, ¿cierto? Entonces esto me da 6 raíz de 2 igual 2A. Y esto me da 3 raíz de 2 igual a A. Bueno. Entonces, yo sé que el A vale 3 raíz de 2, ¿cierto? Entonces el A es como mi distancia desde el centro hasta algún lado por allá. Entonces el A está por acá. ¿Sí? No me importa mucho en realidad, porque recuerden, mi ecuación se reduce simplemente a saber dónde está, por ejemplo, aquí es cuadrado a cuadrado más y cuadrado b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esto ya lo puedo mover, obviamente. ¿Ya? Por ejemplo, esto podría ser x menos h al cuadrado. Y esto tendría que ser y menos k al cuadrado. Pero no va tanto al caso. ¿Ya? Entonces aquí yo encontré el A. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar el B. ¿Cómo yo puedo encontrar el B? Acuérdense que esto se determina si yo encuentro el A y el B, tengo la ecuación lista. Porque el centro ya lo tengo. Entonces, ¿cuál sería ¿cómo yo puedo encontrar mi B? Si yo tengo el A recuerden que es 3 raíz de 2. También tengo el C. ¿Cuánto valía mi C? ¿Alguien me puede decir cuánto vale el C? Queridos. El C vale 4. ¿Por qué vale 4 el C? Aquí en el dibujito, por ejemplo. Esto es C. Como dice la compañera, el C vale 4 porque es la distancia del foco al centro. Entonces vale 1, 2, perdón. 1 hasta el 0, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces el C vale 4. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la relación que yo tenía en la elipse? Por ejemplo, aquí está mi elipse. Supongamos que aquí tengo el A. Tengo el C por acá. Acá está mi B. ¿Cómo yo puedo encontrar el B? Bueno, yo sabía que aquí yo armo un triangulito. Y ese triangulito cumple ¿qué? A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo tengo tengo ese, y despejo ese simplemente, ¿cierto? Esta cosa de acá me queda 18, creo. 9 al cuadrado. Entonces, 18 igual a b cuadrado más 16. Entonces, el b vale raíz de 2. Bueno, tengo el b, entonces. B vale raíz de 2. Y ya simplemente lo tengo que despejar reemplazar en la ecuación. ¿Cuánto valía mi centro? Mi centro es el 1,1, ¿cierto? Entonces, mi ecuación general, recuerden que es x menos h en el centro, al cuadrado más
y menos k del centro al cuadrado igual a 1. Y esto partido en el a cuadrado, b cuadrado. Ya, ¿por qué el a cuadrado en el x? Porque mi elipse está acostada, ¿cierto? Si la elipse me hubiese quedado que es paradita así, tengo que poner el a en este punto, en ese lugar. Entonces, reemplazo simplemente, sería x menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto valía este? Este vale raíz de 18, entonces al cuadrado me queda 18, más y menos 1 al cuadrado, y aquí me queda raíz de 2 al cuadrado, 2 igual a 1. Entonces, esa es la ecuación de la elipse, con los focos donde me dicen que pasa por el punto 4,2. Ya. ¿Pasa esa cosa por el punto 4,2? Yo creo que sí. Si yo reemplazo el 4 acá, me queda 4 menos 1 al cuadrado, 18, más 2 menos 1 al cuadrado partido en 2. Esto me queda 9 partido en 18, más un medio. Esta cosa es un medio. Y un medio más un medio me da 1. Entonces sí la cumple. ¿Cuál es la diferencia entre la que estaba parada y acostada? Cuando yo tengo la aquí acostada, recuerda que siempre el eje más grande es el que lleva el A. Entonces esa cosa es... Se cayó. Perdón. Ya. Esa cosa es A y esta cosa es B. Cuando está acostada, la ecuación es x cuadrado. El A acompaña el x. A cuadrado más y cuadrado, b cuadrado igual 1. Cuando esta está parada, ¿sí? Cuando el eje está en el eje más grande, está en el y, no sé, perdón. La ecuación es x cuadrado, el más chiquitito con el x, y el más grande con el y. De nuevo se cayó. Ya. ¿Se entiende la diferencia? Terminamos con eso la ayudantía. ¿Alguna duda? Profe, entonces 2A sería la distancia entre el foco 1 y el foco 2. No. El foco está aquí, en C. En menos C y en C. Ah, Esto es la distancia del eje mayor. Pucha, de nuevo se cae esta cosa. Bueno, el A me dice la distancia entre los puntos más extremos de la hipérbole, de la elipse, y el B entre los más cerquitas. ¿Ya? ya. Sí. Ya. ¿Tiene alguna otra duda? No sé por qué esto me está tirando para afuera. Mm, Voy a parar de no, grabar. está bueno.